Bienvenidos a gcfaprendelibre.org. PowerPoint 2007, lección 3. Lo básico del texto. Es importante saber cómo realizar tareas básicas con texto cuando trabaja en PowerPoint. Usted aprenderá lo básico para trabajar con texto, incluyendo cómo insertar, eliminar, seleccionar y mover el texto, así como saber trabajar con cuadros de texto. En PowerPoint, usted puede insertar texto en los marcadores de posición de texto o en los cuadros de texto. El texto en los dos formatos puede ser formateado usando los mismos comandos. Para insertar texto, dé clic en el marcador de posición de texto o cuadro de texto donde usted desea insertarlo. El punto de inserción aparecerá y ahora escriba el texto que desea. Para eliminar el texto, ubique su cursor al lado del texto que desea eliminar. Presione la tecla Backspace de su teclado para eliminar el texto a la izquierda del cursor. Presione la tecla Delete en su teclado para eliminar el texto a la derecha del cursor. Para seleccionar el texto, ubique el punto de inserción al lado del texto que desea seleccionar. Dé clic y arrastre su mouse sobre el texto para seleccionarlo. Libere el botón del mouse y usted habrá seleccionado el texto. Una casilla resaltada aparecerá sobre el texto seleccionado. Cuando usted selecciona texto o imágenes en PowerPoint, una mini barra de herramientas con opciones de formato aparecerá. Esto hace que los comandos de formato sean más asequibles, lo cual le permite economizar su tiempo. Para formatear el tamaño de la letra, seleccione el texto que desea modificar. Dé clic en la flecha de menú desplegable al lado de la casilla de tamaño de texto en la pestaña de inicio. El menú desplegable del tamaño de la letra aparecerá. Mueva su cursor sobre varios tamaños de letras y así previsualizará en vivo el tamaño de la letra que aparecerá en el documento. Dé clic izquierdo en el tamaño que desea usar y el tamaño de la letra cambiará en el documento. Para formatear el estilo de letra, seleccione el texto que desea modificar. Dé clic izquierdo a la flecha del menú desplegable al lado de la casilla de estilo de letra en la pestaña de inicio. El menú de estilo de letra aparecerá. Mueva su cursor sobre varios estilos de letras. Una previsualización en vivo del tipo de letra aparecerá en el documento. Ahora, dé clic izquierdo al estilo que desea usar y el estilo cambiará en el documento. Para formatear el color del texto, seleccione el texto que desea modificar. Dé clic izquierdo a la flecha de menú desplegable al lado de la casilla del color de la fuente en la pestaña de inicio y el menú de color de la fuente aparecerá. Mueva su cursor sobre varios colores de fuente. Una previsualización del color aparecerá en el documento. Dé clic izquierdo al color que desea y el color de la fuente cambiará en el documento. Las opciones de color no están limitadas al menú desplegable. Seleccione Más colores al final de la lista para tener acceso a otras opciones. Para usar los comandos de negrilla, cursiva y subrayado, seleccione el texto que desea modificar. Dé clic en los botones de negrilla cursiva y subrayado del grupo Fuente en la pestaña de inicio y para quitar la selección, dé clic nuevamente en los comandos. Los comandos de formato son: el comando Aumentar tamaño de fuente lleva el texto al siguiente tamaño estándar para hacerlo más grande. El comando Disminuir el tamaño de fuente lleva el texto al siguiente tamaño estándar para hacerlas más pequeñas. El comando Borrar todo el formato elimina todos los cambios que le ha hecho a su texto recientemente. El comando Tachado hace una línea horizontal por todo el centro del texto. El comando Sombra de texto añade una sombra a las palabras. El comando Cambiar mayúsculas y minúsculas le permite ensayar entre mayúsculas y minúsculas sin tener que eliminar y volver a escribir las palabras.
Para cambiar la alineación del texto, seleccione el texto que desea modificar. Seleccione una de las 4 opciones de alineamiento del grupo de párrafo de la pestaña de inicio. Alinear el texto a la izquierda. Alinea todo el texto seleccionado a la margen de la izquierda. Centrar. Alinea el texto en el centro a una distancia igual entre la margen de la derecha y la izquierda. Alinear el texto a la derecha. Alinea todo el texto seleccionado a la margen de la derecha. Justificar. El texto justificado queda igual en las 2 márgenes de la derecha y a la izquierda. Tradicionalmente, muchos libros, periódicos y publicaciones usan la justificación. Los comandos de alineamiento son aplicables para el texto dentro de los marcadores de posición de texto únicamente. Adicional a insertar texto en los marcadores de posición de texto, también puede insertar cuadros de texto. Estos le permiten añadir diseños predefinidos y usar texto donde lo necesita en una diapositiva. Para insertar un cuadro de texto, seleccione la pestaña Insertar en la cinta. Dé clic en el botón de cuadro de texto en el grupo de texto y dé clic y arrastre el cursor hasta que su cuadro de texto esté del tamaño que lo desee y libere el botón del mouse. Para mover el cuadro de texto, dé clic izquierdo en el cuadro de texto y su cursor se convertirá en una flecha de 4 puntas. Mientras sostiene el botón del mouse, arrastre el cuadro de texto al lugar donde desea y libere el botón del mouse. Para cambiar el tamaño del cuadro del texto, seleccione el cuadro de texto, dé clic izquierdo en uno de los puntos azules de la imagen. Mientras sostiene el botón del mouse, arrastre los puntos azules de la imagen hasta que el cuadro de texto esté del tamaño deseado. Ahora, dé clic y arrastre el círculo verde para rotar el cuadro de texto. Para copiar y pegar el texto, seleccione el texto que desea copiar. Dé clic en el comando Copiar de la pestaña de inicio y ubique su punto de inserción donde desea que aparezca el texto, dentro de uno de los cuadros de texto o marcador de posición. Dé clic en el comando Pegar de la pestaña o ficha de inicio y el texto aparecerá. Para arrastrar y soltar el texto, seleccione el texto que desea copiar. Dé clic en su mouse, ratón y arrastre el texto a la ubicación que desea. El cursor tendrá un cuadro de texto debajo del mismo para indicarle que está moviendo el texto. Ahora, libere el botón del mouse y el texto aparecerá. Desafío. Use la presentación de trabajo de PowerPoint o cualquier otra presentación para completar este desafío. Inserte texto en una diapositiva. Practique usando los comandos negrilla, cursiva, itálica y subrayado. Cambie el estilo del texto del título. Cambie el tamaño del texto del título. Cambie el color del subtítulo. Use el comando cambiar mayúsculas y minúsculas en el título de una diapositiva. Practique usando los comandos aumentar tamaño de fuente y disminuir tamaño de fuente. Inserte un cuadro de texto y añada texto.